Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar en esta charla, en esta clase abierta. Esta es una clase abierta que antecede un curso que se va a hacer en la CAN Big Data de 3 encuentros. Hoy, principalmente, me interesa, este curso se llama, esta clase abierta se llama Deconstruyendo el Joyce de Lacan, y surge un poco de seguir interrogando ciertas cuestiones con respecto a ese Joyce particular que creó Lacan en el Seminario 23. Ese Joyce particular es el que me condujo a hacer un libro con el mismo nombre, Deconstruyendo el Joyce de Lacan. Y lo que principalmente me interesa en la clase de hoy, más que centrarlo en la particularidad de la deconstrucción, en la particularidad que por ahí se va a ver más presente en el curso, tomando ejemplos, tomando cuestiones más, yendo más a lo singular de todo ese recorrido, hoy les quería como proponer un poco un recorrido de cierta singularidad que se establece en este seminario y de ciertas preguntas que me parece que podría, más que acompañar el curso, acompañarnos en este momento, en esta época psicoanalítica que nos toca vivir con todos sus malestares. Entonces, lo que me pregunté luego de hacer el libro, lo que fue pasando luego de hacer el libro, es que hubo contactos de distintos psicoanalistas de distintas partes del mundo, y eso me hizo interrogarme con cómo se iba tomando este libro o este trabajo de construcción, ¿no? No es necesario que se pueda leer el libro para ya pronunciarse. Hay algo ahí que se empieza a pronunciar desde el momento en que se anuncia la idea. Lo que yo me pregunté es si este trabajo, si esta deconstrucción sirve para la clínica o no. Es una de las particularidades que me interesan dialogar con ustedes, no porque tengan que leer el libro, sino como por lo que voy a ir bordeando para ver si están de acuerdo o cuáles son sus opiniones. ¿Por qué me interesa si sirve para la clínica esta deconstrucción o no? Porque me parece que lo que siempre me interesó es generar aparatos de lectura. Aparatos de lectura es como centrar ciertas ideas, poder abordar ciertos fenómenos, generar ciertas fórmulas, si quieren, o destacar ciertas singularidades de la obra de Lacan como aparatos de lectura. Como aparatos de lectura que terminan siendo también un accionar sobre el decir de Lacan y de los lacanianos. Siempre me interesó generar procedimientos de lectura para que cada quien pueda encontrarse con la obra de Lacan, con herramientas que le favorezcan la crítica, que le favorezcan habitar las contradicciones, que le favorezcan entrar en la lectura de otra manera. Yo creo que el deconstruyendo al Joyce de Lacan es una forma también de propiciar, o es la pregunta que me hago, de propiciar una forma de lectura a la luz de ciertos textos lacanianos. Me pregunto si es un procedimiento de lectura esta deconstrucción, como puede haber elementos lógicos que nos sirvan para la clínica, como son, por ejemplo, los matemas, como son los discursos, ¿no? Los discursos, los matemas son herramientas clínicas que nos sirven a la hora de la atención y son elementos también de lectura. O sea, de lectura en el sentido de escucha. O sea, cuando digo lectura, es todo lo que favorece la escucha. Cuando uno trabaja con los discursos, favorece cierta escucha, porque uno va interrogándose en qué posición está como analista, en qué posición está el paciente con respecto a sus otros y demás,
o cuando trabaja con las fórmulas del fantasma, por ejemplo, también son elementos de escucha, cuando uno va trabajando en el consultorio y de repente se encuentra con ciertas frases y uno las puede recortar, o sea que la fórmula del fantasma, los discursos, son todas herramientas de escucha, de lectura. O sea, nosotros nos dedicamos a leer en eso que se escucha. Entonces me pregunto también si esta deconstrucción favorece o no esa escucha. Porque uno de los procedimientos que Lacan instauró, y que en esta charla me propongo un poco ver si continúa a lo largo de toda la obra, uno de los procedimientos que Lacan instauró es el retorno a Freud. El retorno a Freud es básicamente una gran apuesta política para, tomado de la mano de Freud, ir generando nuevo material psicoanalítico a la luz de su época, de su clínica y de los interrogantes a lo del pensamiento que haya tenido Lacan. Entonces, nosotros tenemos esa idea del retorno a Freud como un gran hallazgo de Lacan, que iba generando la posibilidad de retraducir un montón de términos, un montón de conceptos que habían tomado una dirección que a Lacan no le parecía la correcta. Por eso se generó todo ese planteo de los post-freudianos y demás. O sea, no es el retorno a Freud en sí mismo, no es la lectura de Freud en sí misma, sino es una lectura de Freud porque hay una desviación, si quieren, o hay una forma de pronunciar el psicoanálisis que no es el que la canadería, y por eso también se habla de los post-freudianos y de todo esto. Hoy lo que me interroga es si nosotros ya estamos en instancias de poder nombrar los post-lacanianos. ¿Tenemos que generar el mismo procedimiento de un retorno a Lacan? ¿Hay que generar eso? ¿Estamos como, es lo mismo? ¿Se podrá repetir la historia? Yo considero que no es del todo así. Pero sí me interroga el decir de los lacanianos, sí me interroga si hay una especie de desviación frente a lo que Lacan va proponiendo, y particularmente en el seminario 23 veo una insistencia de hacer de la palabra de Lacan en los lacanianos, ¿no? Hacer del decir de Lacan una lectura casi diría religiosa, o sea, una lectura, siendo un seminario que cuestiona tantas cosas, es una lectura que me he encontrado en los lacanianos, una lectura que sostiene cierta figura de amo en Lacan. Entonces, eso me hace interrogarme si claramente acá hay algo que nosotros podemos empezar a nombrar como post-lacanianos, o sea, cierta desviación del decir de Lacan, y esto de desviación, todo esto hay que tomarlo con pinzas, acá no hay ningún acepto de verdad, acá no es más que una lectura, ¿no? es una opinión, es una subjetividad que está pronunciándose, no es algo que tenga que ser tomado como, bueno, esto es así. Pero sí las preguntas me parece que son válidas a la hora de ver que se hace del decir de Lacan, se pone al decir de Lacan en un estatuto que genera una clínica y genera una lectura de la sociedad, de los pacientes, de la realidad circundante en cada país, en cada lugar, que en muchos casos tal vez no no propicia. No sé cómo decirlo, porque no tenemos que propiciar el bien, no tenemos que propiciar la cura, no tenemos por qué meternos con esos temas, pero sí claramente hay cierta clínica de los lacanianos que, llevado al extremo, generan más malestar que el malestar con el que habían empezado en sus tratamientos. Genera más malestar, quiero decir, no es que no nos encontremos con eso, el síntoma, la construcción del síntoma en un tratamiento más genera más malestar, pero hay nuevos agregados de angustia, de malestares, de síntomas que se van propiciando en ciertos tratamientos lacanianos, y me parece que mucho de eso yo lo encontré en el seminario 23, de cómo era tomado el decir de Lacan, cómo es tomado el decir de Lacan, y cómo eso, llevado a la clínica, puede generar no es un desvío, pero sí desastres clínicos, o sea, dejar a gente sin recursos. Con los pocos que tenía, tal vez dejarlos sin recursos.
Entonces, esa es una pregunta, si estamos en hora de ya empezar a nombrar que hay un post-lacanismo. Ese post-lacanismo yo lo puedo un poco ver que, así como Lacan lo denunciaba en los post-freudianos con el uso de lo imaginario y la pregnancia de lo imaginario, la pregnancia del yo en los tratamientos, yo creo que acá hay la pregnancia de cierto, por momentos, de cierto registro, por ahí lo real, y que esa pregnancia equivoca o hace a una clínica que me parece que no rescata la singularidad de cierta clínica lacaniana. La orientación por lo real es una de las orientaciones posibles, pero me parece que en ese punto hay una crisis en la cuestión del lacanismo que genera más malestar que clínica o que orientación hacia la cura. Digo esto porque me parece que Lacan en el Seminario 23 es donde más notoriamente se ve que no va a tomarse de la mano de Freud para generar sus dichos. Es como si dijera que en el Seminario 23 suelta la mano de Freud. Ustedes saben que continuamente hay una referencia en el Seminario 23 también, o sea, no deja de haberlo. Hay una continua referencia a Freud, es un aparato político el que genera Lacan con este retorno, hay una continua referencia a Freud. Sin embargo, el personaje principal sobre el que se va a tomar todo el seminario no es Freud, sino es Joyce. Entonces eso a mí me hace orientarme de que tal vez en este seminario particularmente veo en acto un soltar la mano de Freud y un aferrarse no decididamente, no exclusivamente en el sentido de que no es que va a seguir con eso, porque ya estaba más advertido Lacan, o sea, lo va a tomar por un rato, un tomarse de la mano de Joyce. Y en ese punto me pregunto por qué deja de aferrar la mano de Freud para analizar tomar los conceptos o reformular los conceptos, y por qué Joyce es el paradigma, es quien nos viene a brindar ahora ciertos aspectos de la clínica. Empecemos entonces con que tal vez lo que él viene anunciando luego de esto esas frases famosas que se hizo en Caracas, donde dice que sus tres no son los tres registros, no son los tres de Freud, ¿no? Y eso nos lleva como también a cuestionarnos entonces qué es lo que fuimos entendiendo. Ahí ya hay una primera preposición donde dice que no es lo de Freud lo que él está proponiendo, y esos tres, si bien lo dice a la altura de Caracas, si bien lo dice a la altura de su, como se diría, de sus últimos años de vida, son los tres con los que empieza su enseñanza. Entonces nosotros podemos ver que este aparato de lectura que nos brindó, ¿no?, esa frase, nos lleva a revisar que tal vez, desde la primera conferencia pronunciada en la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, que es lo simbólico, lo imaginario y lo real, en esa primera conferencia ya estaba planteando tres registros que no son los tres de Freud. O sea que Lacan inaugura su enseñanza en 1953, nombrando en esta conferencia los tres registros que van a atravesar toda la obra y que podemos concluir al final de su obra que no eran los tres de Freud. O sea, estos tres registros son la particularidad de la enseñanza de Lacan, que es lo que nosotros deberíamos conservar. Si nosotros podemos ubicar un desvío hacia los post-lacanianos, tal vez es ubicar si trabajamos con los tres registros o no. Si nos orientamos hacia uno de los registros solamente, entonces hay algo ahí que empieza a hacer un desvío, tal vez, de la pronunciación de Lacan, que es desde 1953 hasta el final, es sostener estos tres registros que van cambiando, a lo largo de toda su obra van cambiando. Entonces, ahí hay una primera cosa. Los tres de Freud no son los tres de Lacan, los tres de Lacan son los tres registros, lo simbólico, lo imaginario y lo real. Pero no solo esos tres, sino la presencia de un cuarto. Voy como profundizando
en esta charla empiezo con un planteo más global y voy a ir hacia cierta singularidad. El cuestionamiento del cuarto empieza en el seminario 22. En el seminario 22, donde hay ecos de ciertas torsiones, ustedes saben que Lacan, por momentos, en ciertos seminarios, es como si hubiese pateado el tablero y hubiese dejado ciertas marcas donde mostraba que había un planteo muy fuerte de él que no tiene que ver con Freud, por más que después uno lo pueda resignificar, pero que tiene que ver con la propuesta clínica de él. Por ejemplo, el objeto A. Claramente el objeto A es una propuesta clínica que nos sirve como herramienta para un montón de disquisiciones, y eso genera un quiebre. Lo mismo que los 3 registros en 1953 también genera un quiebre. Yo podría decir que tal vez los discursos generan otro quiebre, las fórmulas de la sexuación generan otro quiebre, el nudo Borromeo genera otro quiebre. En el seminario 22, él ya pasó por las fórmulas de la sexuación, ya está expresando el nudo Borromeo, otro quiebre que me parece fundamental, y ahí una primera pista de por qué lo condujo a aferrarse de la mano de Joyce, es el concepto de Lacan. Si bien Lacan siempre estuvo adherido a cierta presencia del lenguaje, a cierta presencia poética del lenguaje, a cierto uso sonoro del lenguaje, siempre estuvo generando equívocos, la lengua del equívoco, siempre estuvo generando neologismos, o muy atento a todo esto. Es en el seminario 23 donde me parece que se afianza una lógica de Lacan que es distinta a lo que se inauguró en el seminario 18, que es cuando se inaugura este concepto tan fuerte, la lengua. Entonces, él, les decía, en el seminario 22 hace todo un recorrido, y en el seminario 22 también vemos ahí un pequeño quiebre, donde podemos tener un aparato de lectura que es Los nombres del padre para la psicosis, ese gran aparato de lectura que nos permitió la atención. Ustedes ven cómo los aparatos de lectura permiten ciertas visiones clínicas. A esto me refiero con si la deconstrucción es o no un aparato de lectura. Cuando tenemos el significante del nombre del padre, tenemos una gran herramienta para poder atender psicosis donde antes no se podía atender psicosis, donde antes se rechazaba el tratamiento de la psicosis. Entonces ya los nombres de padres es una herramienta clínica para la atención. Y cuando los pluraliza, es otra herramienta clínica para la atención. Entonces, en el seminario 22, viene de la mano de la pluralización de los nombres del padre, viene nombrando y cuestionando el cuarto elemento en Freud, yo, ello, super yo, realidad psíquica, lo cuestiona. Entonces siempre cuestiona un cuarto, hasta la última clase, donde empieza a ubicar los nombres del padre en los registros, como una operatoria nuevamente política, como para decir sobre eso, y cuando ya termina de cuestionar siempre el cuarto de Freud, diciendo que con 3 se sostenía todo el aparato, él mismo va a inaugurar un nuevo cuarto. Entonces, los 3 de Lacan no son los 3 de Freud, y el cuarto de Lacan tampoco es el cuarto de Freud. O sea, el cuarto de Lacan, que se va a inaugurar en el seminario que está dedicado a Joyce, es el síntoma. El síntoma, como concepto, tiene ecos de lo que podría ser la herramienta de lectura de Lacan. O sea, es un procedimiento que indica un hacer, un saber hacer, pero es un hacer tal como Lacan hace. Es un procedimiento también que de alguna manera conserva eso, pero está adherido al lenguaje, porque ustedes saben que el lenguaje hace con Lacan, ¿no? Y el inconsciente hace con Lacan, un saber hacer con Lacan. Entonces ese procedimiento que es el lenguaje, ese procedimiento que es el inconsciente, está montado sobre algo que podemos nombrarlo con cierto hacer
de la musicalidad de las palabras, sin que lleguen a ser las palabras enteramente en su momento. Ahí ya vemos también que es Joyce el que nos da este puntapié, es Joyce el que trabaja con el lenguaje, es Joyce el que nos muestra que en la escritura hay algo que nos puede hacer cuestionar los sentidos de las palabras, que propone la lectura de cada quien como una forma de equivocar el lenguaje. Entonces hay algo de la musicalidad, del trabajo musical en la palabra, en la escritura de James Joyce, que lo podemos ver en el trabajo clínico con este concepto de Lalang en Lacan. Lo maravilloso es que Lacan ya lo tenía desde 1953, o sea, no es que él se encuentra con Joyce y hace un gran hallazgo con respecto a Lalang y demás. Él va construyendo una lógica, o se va encontrando con distintas lógicas, pero yo hoy me encontraba con esto de 1953, viendo esta conferencia. Les quiero leer simplemente una parte donde para mí, de vuelta, como que me renueva la lectura de cierta cuestión de Lacan. En 1953, hablando del síntoma histérico, él llega a decir que el síntoma histérico, como paradigma de todo síntoma, es no el síntoma histérico en sí mismo, es el paradigma de todo síntoma, que lo que le interesa es que es un equivalente a una actividad sexual, esto lo sabemos, pero nunca un equivalente unívoco. Dice, al contrario, siempre es plurívoco superpuesto sobre determinado. Y acá la parte interesante. Hay allí una competencia, una superposición de símbolos tan compleja como lo es una frase poética. Entonces se está comparando el síntoma histérico, que es el paradigma de todo síntoma, a una frase poética. Dice que vale por su tono, su estructura, sus retrócanos, sus ritmos, su sonoridad. Todo ocurre en varios planos y es del orden y el registro del lenguaje. Entonces acá ya vemos que está mostrando que en un síntoma ya hay una articulación del tono, del ritmo, de la estructura, del equívoco, de lo retrócano es el equívoco, ya está hablando de alguna manera de la presencia del Lalang en todo síntoma que tiene su estatuto de lenguaje. Y eso es lo que yo nombro como musical. Y eso es lo que nos encontramos en la lectura de James Joyce. En James Joyce, muchas de sus escrituras, no todas, pero muchas de sus escrituras lo encontramos en el Ulises, lo encontramos en algunos cuentos de dublinenses, lo encontramos en Thin and Wake. Muchas de sus escrituras funcionan como un síntoma, funcionan en el sentido de que son plurívocas, que valen por su ritmo, que valen por su tono, o sea que también se deben pronunciar, se deben leer en voz alta, porque uno ahí es distinto que cuando se lee la escritura, uno ahí se encuentra con la posibilidad de que las palabras suenen de distintas formas. Muy interesante la experiencia de escucharlo leer a James Joyce del Thin and Wake, porque ahí él le pone su ritmo, que es distinto a la puntuación que nosotros podemos encontrarnos, y en ese ritmo también se dicen las cosas de otra manera. Así es como funciona un síntoma clínicamente, así es como soporta un sujeto un síntoma, donde se lo puede leer con toda esta plurivocidad. O sea que la lectura, el aparato de lectura que nosotros tenemos que generar para que clínicamente nos funcione a la hora de la escucha, casi es lo que nos encontramos cuando leemos poesía. O sea que no nos podemos quedar conforme con el sentido de lo que se dice. Tampoco nos podemos quedar conforme con el ritmo de lo que se dice. Tampoco nos podemos quedar conforme con la sonoridad de lo que se dice, ni con el tono en que se pronuncia. Es todo eso. Pero me parece que todo eso es difícil de escuchar y todo eso es, me parece, lo que nos viene proponiendo Lacan a lo largo de toda su obra, y con Joyce nos da como un toque más, como para decir, existe la posibilidad de que Lalang se enhebre en todo síntoma, que se pueda leer algo de la musicalidad, del tono, del ritmo, ¿no? De la estructura, de esa frase, que el fantasma no funciona solo como una frase, sino que funciona como una frase que se puede leer
en muchos sentidos. O sea que nosotros podemos construir esa frase fantasmática siempre y cuando esa frase siga impactando en la lengua como un equívoco. O sea, nos da la posibilidad de que esa frase se cambie, nos da la posibilidad de que esa frase no determine una vida, nos da la posibilidad de que en cada lectura, en cada desarrollo de un tratamiento, esa lectura produzca un cambio, y ese cambio es subjetivo, esa producción subjetiva va a hacer que se lea distinta la frase fantasmática, que puede ser un elemento muy determinante, pero ese elemento determinante puede cambiar gracias al uso que le demos de la LANG en los tratamientos psicoanalíticos. Entonces me parece que esa la LANG no está del todo metida en el planteo freudiano, y que por eso hay algo que se agarra en James Joyce en este seminario. Pero se lo agarra porque claramente hay un cuarto que se está generando, y es un cuarto que tampoco, como les decía, no es que se va a aferrar a la mano de James Joyce y entonces ahora va a hacer el recorrido a través de James Joyce. No, no, así como se aferra de esa mano, la suelta, porque ya está como mostrando su enseñanza sin tener que agarrarse de otras cosas. O sea, si quisiera agarrarse de otras cosas, es como si les dijera, Lacan nos ha engañado a lo largo de toda su obra diciendo que se aferraba a Freud, y claramente se aferraba a Freud, pero si lo hubiéramos dejado en el sentido de si no le hubiéramos reclamado que todo el tiempo estuviese diciendo algo psicoanalítico, se hubiese agarrado de las matemáticas mucho más decididamente, se hubiese agarrado del nudo Borromeo mucho más decididamente. En la última época, eso es lo que pasaba. La gente iba y seguía buscando que en el planteo lacaniano del nuevo Borromeo exista Freud. Y Lacan por ahí quería hacer existir su pensamiento de otra manera, que lo encontramos en el álgebra, lo encontramos en el nudo Borromeo, lo encontramos en un montón de cosas que no tienen nada que ver con Freud, pero sin embargo, para nombrarlo psicoanalíticamente, insistimos en el planteo de retorno a Freud. Si no se hubiese pronunciado de mis tres, no son los tres de Freud y demás, Lacan, si lo hubiéramos dejado seguir avanzando, hubiera podido nombrar un psicoanálisis que de hecho lo hizo, con fórmulas matemáticas, con un montón de cosas que no tienen que ver en absoluto con Freud. En este seminario, y también con cierto arte, que no tiene que ver con el arte en el que se basaba Freud. Y esto necesariamente es así, porque necesariamente nosotros pertenecemos a una cultura. Entonces, si nosotros hacemos avanzar el psicoanálisis hoy va a estar interrogado por distintos discursos, y ese es el psicoanálisis que nosotros vamos a practicar. No es el psicoanálisis que vamos a practicar porque leemos a Lacan, porque hay un punto donde a nosotros la clínica nos va a hacer interrogarnos con los discursos que tenemos a disposición, y si el feminismo o no importa, hay distintos discursos que nos están atravesando, y esos discursos son los que nos van a servir también para leer la clínica. Por eso es que Lacan, en sus intereses, generó aparatos de lectura que no tenían que ver con Freud necesariamente. En el seminario 23, entonces, yo les decía que se aferra de la mano de James Joyce, y va nombrando cuál sería su cuarto, que es este síntoma, que yo les decía que tiene algo de Lacan. ¿Por qué? Porque particularmente es un concepto que sonoramente, cuando lo pronuncia, es equívoco. O sea, en francés, decir síntoma y decir symptôme se dicen de la misma manera, se pronuncian con un leve detalle. Es como si yo les dijera síntoma, y síntoma, como lo tradujo Rodríguez Ponte, síntoma con TH. Entonces, nadie se da cuenta si yo estoy diciendo síntoma o síntoma. Y cuando dije el segundo síntoma es síntoma. Bueno, a lo largo de todo el seminario, él va, entonces, gracias a la sonoridad de la palabra, va mostrando el uso del síntoma en el síntoma o sin el síntoma, y por eso es tan difícil ese seminario, porque a la vez que es un concepto que se está construyendo, no es un concepto que él tenga decididamente elaborado, sino que lo está mostrando, lo está construyendo, y ese es el cuarto de Lacan, por lo menos a esta altura. Es el cuarto distinto al cuarto que podríamos nombrar en Freud, con las distintas lógicas de lo que sería un síntoma para Freud.
Insisto en el síntoma, insisto en el síntoma, insisto en esto, porque esos son herramientas de lectura. Ahí es donde nosotros también, cuando hay una persona, un sujeto que está teniendo un síntoma, nosotros ahí escuchamos, tenemos herramientas de lecturas para trabajar clínicamente. Así como si viene con una angustia, tenemos también todo un procedimiento como para alojarla, o si viene con una inhibición, el síntoma ya es un aparato de lectura, no lo es tanto la angustia. La angustia es tal vez una orientación hacia una lectura posible, hacia la formación de algún significante, hacia la construcción de alguna narrativa. La inhibición tiene otro principio, pero el síntoma ya es un aparato de lectura, ya es una elaboración de una lectura, ya es una presencia de una lectura, ya hay un inconsciente trabajando, diciendo una interpretación del padecimiento de ese sujeto. Entonces, cuando nosotros tenemos un síntoma, tenemos que distinguirlo del síntoma. En el seminario 23, los que yo le vengo trayendo, por ejemplo, Lacan, voy hacia esta construcción del síntoma. Lacan, sin embargo, de lo que les estoy diciendo, de que se suelta de la mano de Freud, él habla de que, dicen en la página 12, soy a mi pesar heredero de Freud, pero lo dice para generar ese equívoco que unas páginas más adelante va a nombrar como herejía. La herejía nuevamente surge como procedimiento, como material de lectura, como herramienta clínica, gracias a la sonoridad de RCI, de herejía, de hereje, de todo lo que ahí aparece gracias al estatuto de Lacan. O sea, con Lacan se permite que algunas palabras se vuelquen hacia como si fueran formaciones de conceptos y que se vuelquen hacia cierta lectura. Hoy, nosotros la palabra hereje ya no la escuchamos en el sentido religioso, sino que la escuchamos como un procedimiento para cuestionar ciertos planteos. Por ejemplo, podemos, como psicoanalistas, tomar una posición de hereje frente a los decires de ciertos lacanianos. Por ejemplo, podemos evitar la contradicción. ¿Por qué? Un paréntesis. ¿Por qué me gustan estos espacios como los de Lacan Big Data? Porque uno puede evitar la contradicción. Si uno está en la universidad, puede evitar la contradicción, pero no tanto, porque uno tiene que dar cuenta de un saber. Uno tiene que generar procedimientos de saber. Si uno está en una institución, en un congreso, uno tiene que presentar un trabajo, o sea, tiene que presentar un pensamiento formado, redactado, hasta tiene que leer el trabajo. Todas esas cosas implican que el desarrollo de lo que yo voy a decir tiene un camino por el que va a transitar. En cambio, los espacios como Lacan Big Data, ese camino no está trazado, ese camino está propuesto con sus contradicciones. Entonces uno puede pronunciarse y pronunciar la contradicción de lo que está diciendo, pronunciar el cuestionamiento, generar una pregunta, generar un diálogo con un otro que no es el habitual. Entonces me parece que aquí, en espacios como en Lacan Big Data, se está generando un aparato para cierto cuestionamiento que hay que soportar, de cómo nosotros nos pronunciamos y generamos teoría, y esa teoría se refleja en nuestra clínica. Cierro paréntesis. Entonces, Lacan habla de ser un heredero de Freud, pero para poder decir que es un hereje. Y en la página 15 se aferra de Joyce, toma a Joyce como referente, como un hereje, porque elige en la lengua en la que va a escribir, y esa referencia del hereje que hay en Joyce por la elección de la lengua, lo hace a él nombrarse como un hereje. Dice, pero es un hecho que Joyce elige, por lo cual es como yo, un hereje, porque el hereje se caracteriza precisamente por la hiéresis. Hay que elegir el camino por el cual alcanzar la verdad. Entonces ahí está generando un procedimiento donde a través de la herejía, a través del cuestionamiento de cierto amo, uno puede encontrarse con la posibilidad de encontrarse con una verdad. Pero, y eso es lo interesante, me parece, continúa la frase, dice,
Esto no impide a nadie someterla a confirmación. No es encontrarse como una verdad como quien escarba y encuentra un tesoro por ser hereje, sino que esa verdad o eso que nosotros nos vamos a encontrar es algo que tiene que ser sometido a confirmación. Y esto es lo que tal vez tiene que ver con la contradicción. Muchas veces generamos procedimientos donde se apela a ciertos conceptos, y esos conceptos se los establece como dados. Y cuando se los establece como dados, no habitamos la contradicción. Por ejemplo, el seminario 23, nosotros lo vamos a leer. Y en esa lectura nosotros vamos a decidir que ciertas frases nos enseñan para poder leer clínicamente ciertos padecimientos. Pero el seminario 23 no está establecido. ¿Qué quiero decir? Todavía no está decidido y no va a estar decidido. Si cuando dijo síntoma, no quería decir síntoma, por la cuestión de la sonoridad que les estaba nombrando antes, pero también por la cuestión de que es un concepto en construcción. Entonces muchas veces el mismo Lacan, cuando dice síntomas, si uno lo repasa, uno puede decir, no, en realidad esto tiene más el estatuto del síntoma. Y al revés, cuando dice síntoma, en muchas partes del texto, uno podría decir, no, eso no tiene que ver con el síntoma, eso tiene que ver con el síntoma. O sea que en la misma pronunciación de Lacan no está decidida por Lacan, está decidida por su pensamiento lógico, pero en la construcción de este seminario, donde yo voy a poner la palabra síntoma, muchas veces uno tendría que tacharla y poner la palabra síntoma, y al revés. Entonces, por más que esté establecido el texto se mueve, el texto no está del todo fijo, y ese procedimiento de lectura aplica para este concepto como para tantos otros, porque Lacan hablaba como si su concepción fuera algo que estuviese establecido, pero en realidad lo estaba construyendo. Pasa lo mismo con Lalang. Lalang, una vez que genera que es un fallido, parece que ya lo tiene construido, pero sin embargo, y nos dice sobre con qué tiene que ver Lalang y qué es Lalang, pero sin embargo, es algo que va a ir construyendo a lo largo de toda su obra. Entonces, en este seminario, Lacan ya a través de la lógica de la herejía, va a decir que se va a generar cierto procedimiento hacia la verdad, que va a ser sometida a confirmación, o sea que va a ser puesta a prueba, que va a ser soportada en su contradicción, que va a ser criticada. En la página 130 nos vamos a encontrar con lo que yo les estaba anunciando como el cuarto de Lacan. El cuarto de Lacan es el síntoma en este seminario. Pero es muy interesante lo que dice con respecto al síntoma. Porque ahí es donde nosotros vamos a ver que él, desde acá, va a cuestionar su desarrollo de la obra y va a mostrar qué es lo que le pasó con la obra freudiana. En la página 130, que me parece que es una página súper interesante, dice estas cosas. Dice, yo transmití muchas de estas cosas que se llaman freudianas. Incluso intitulé que escribí la cosa freudiana. Pero en lo que llamo lo real, inventé. Porque esto se me impuso. De acá podemos ver que ya en los 3 registros de 1953, donde ya él nombra lo real, ya él está diciendo que hay algo que por más que él transmita en el sentido freudiano, esto es profundamente lacaniano. Él no está diciendo que lo real es algo que saca de Freud, es algo que él inventa. Y lo inventa porque se le impuso. Si nosotros leemos esa imposición a la luz de este seminario, nos encontramos con las palabras impuestas. Hay toda una lógica de la imposición que habría que ver si va para ese lado. Por lo pronto está diciendo que hay algo de eso que reaccionó. Y lo dice muy bien. Dice, lo real aporta el elemento que puede mantener juntos lo imaginario y lo simbólico. Nuevamente, es insistir en que con estos 3 elementos la cosa se podría sostener. Lo real, lo imaginario y lo simbólico. El nudo Borromeo. El nudo Borromeo entonces es una lógica de lo mismo que había dicho en 1953, necesito 3 como operatoria clínica, necesito 3 registros como operatoria clínica para ver lo que pasa con una persona
cuando viene a la atención clínica. Necesito tener en cuenta lo imaginario, necesito tener en cuenta lo real, necesito tener en cuenta lo simbólico. Estos 3 registros me van a servir para escuchar a un paciente. Él aporta la lógica de lo real. Esto es algo que puedo decir que considero como nada más que mi síntoma. Él está nombrando su síntoma en este seminario. Digamos que reacciono a esto en la medida en que Freud articuló el inconsciente. Entonces, los 3 registros, y particularmente lo real, es un invento de Lacan como una reacción al inconsciente freudiano. Esto que Freud tanto insistió, que cuando él generó sus procedimientos teóricos, había mucho rechazo a esta lógica de lo conocemos, a que no somos comandados por nuestra conciencia y nuestros pensamientos, que viene algo de otro terreno, y que ese otro terreno nos comanda, o con Lacan podríamos decir, nos habla, somos hablados, etc. Entonces, ese descentrar la lógica de que hay un yo, hay una conciencia, una voluntad que implica que nosotros nos hace determinar las decisiones de nuestra vida, descentrar esa lógica y decir, no, las decisiones de nuestra vida vienen desde otro lugar. Las decisiones de nuestra vida vienen desde otro lugar, y no es que está trazado como una determinación, pero sí hay marcas que se expresan y que hay que leerlas, y que esas marcas, hacemos con esas marcas, hacemos determinaciones, pero también hacemos formas de subjetivarnos, y hacemos formas de sufrir, y también hacemos formas de vivir. Entonces, esas marcas, que las podemos leer, y que se expresan en un fantasma, que se expresan en un síntoma, esas marcas que se expresan en el inconsciente, Lacan inventa un procedimiento para leer esas marcas, que es lo real. Y él lo considera su respuesta sintomática. Él dice, en esa misma página, lo real es mi respuesta sintomática. ¿Cuál es el síntoma que todos soportamos freudianamente? El padre. El padre es un síntoma. El complejo de Edipo. O sea, Freud, cuando lee sus casos clínicos, en muchos y durante mucho periodo, lo lee a la luz del complejo de Edipo. O sea, ese síntoma es un aparato de lectura para escuchar a sus pacientes. Busca el complejo de Edipo en sus pacientes. Busca la referencia del padre en sus pacientes. Son aparatos de lectura los síntomas. Complejo de Edipo, el padre es un síntoma, etc. Ahora, este no es el síntoma de Lacan, por más que sea un síntoma de los psicoanalistas. El síntoma de tener la referencia del complejo de Edipo. El síntoma de tener la referencia del padre, o del nombre del padre, o de la función del padre. Todos esos síntomas son referencias para leer clínicamente una obra. Lacan lee con este síntoma la obra de James Joyce. Lacan lee con este síntoma, busca en la obra de James Joyce este síntoma, pero no se detiene en eso, por eso habla del síntoma. Busca la referencia del padre en la obra de James Joyce, por eso dice esas frases tan de mal gusto, diría yo, que muchos lacanianos han tomado al pie de la letra, que era carente de padre, ¿no? Muchos lacanianos equivocan, gracias a Lacan, la persona, el narrador, el yo poético, el personaje de una obra, lo equivocan, porque todo esto que nosotros podemos decir de James Joyce, lo decimos por su obra literaria, y es en su obra literaria donde se están pronunciando las cosas como carencia paterna, porque en la obra literaria parece que da cuenta de su carencia paterna, o da cuenta de un montón de cosas. Entonces, cuando nosotros leemos la obra literaria, o cuando Lacan leyó la obra literaria de James Joyce, en muchos casos utilizó procedimientos psicoanalíticos para decir, no sé, carencia paterna, forclusión de hecho, bla, bla, bla. Por todo el seminario 23 hay un montón de estas frases, pero estas frases los lacanianos las tomaron para decir equívocamente si Joyce estaba loco o si era una psicosis, para diagnosticar a un artista, para diagnosticar a través de la obra literaria
a una persona que no había pasado por un procedimiento psicoanalítico, que no había pasado por la experiencia de un psicoanálisis. Este cuarto que nos encontramos en Lacan con el síntoma, no es el cuarto, como podría ser la realidad psíquica, el complejo de Edipo, la función del padre en Freud. Y este cuarto, que es el síntoma, aparece por la lógica que en este seminario tiene de la función del arte. O sea, cuando yo insisto en la despatologización del artista y demás, no es por cualquier cosa, sino porque Lacan se metió con el arte en este seminario, y se metió con el arte con todo este aparato clínico que es el síntoma. En la página 23 es el síntoma y los nudos Borromeo, y el nudo Borromeo. En la página 23, en la primera clase, hay como dos preguntas que se reflejan. Una es, ¿cómo el arte, el artesanado, puede desbaratar, si puede decirse así, lo que se impone del síntoma, a saber, la verdad? Esto tiene un eco con lo que dije anteriormente, ¿no? Que es la verdad que se me impuso, ¿no? La verdad de la herejía, sometida a confirmación. Lo que se impone del síntoma es la verdad. Y él dice cómo puede ser desbaratada esa verdad del síntoma, para que no sea una determinación, cómo el arte logra eso, algo que puede ser logrado a través del psicoanálisis. Uno, clínicamente, cuando hace un tratamiento psicoanalítico, ciertas verdades determinadas del síntoma, que se expresan en el síntoma, pueden ser desbaratadas gracias al trabajo psicoanalítico. Ahora él se pregunta por qué el arte, cómo es que el arte logra eso también, o por lo menos el arte de James Joyce. Y después en la página 39, retomando esto, dice, cómo un arte puede apuntar de manera adivinatoria a sustancializar el síntoma en su consistencia, una de las propiedades de lo imaginario, pero también en su existencia, una de las propiedades de lo real, y en su agujero, una de las propiedades de lo simbólico. Entonces, vemos que nuevamente el interrogante sobre el arte lo sitúa al nivel de los tres registros. El arte logra lo que los tres registros, tener en cuenta los tres registros, que es la consistencia, el agujero y la existencia, la consistencia imaginario, como lo más esencial de lo imaginario, del cuerpo, lo que hace consistencia, lo simbólico, con el agujero, lo que siempre gira en redondo y hay un procedimiento de agujereamiento en el lenguaje, nunca ninguna palabra puede reflejar exactamente la cosa, y la existencia en lo real, como todo lo que queda por fuera de estas cuestiones, no le da estatuto de existente a nada, siempre está por fuera del sentido, lo real. Bueno, estas tres, consistencia, agujero y existencia, son como las tres esencias de esos tres registros, y él lo propone a nivel del arte que logra hacer como el nudo Borromeo. Entonces el nudo Borromeo es un procedimiento, si quieren, clínico, que interroga el arte, o es un procedimiento clínico que muestra que hay algo del arte tan similar al nudo Borromeo como lo que encontramos como aparato de lectura para la clínica. O sea, el nudo Borromeo, tanto como el arte, cierto tipo de arte, nos daría la posibilidad de hacer con el síntoma, nos daría la posibilidad de leer en el síntoma otra cosa. El nudo Borromeo, los tres registros, la posibilidad de los tres registros, ninguno más importante que el otro, en la clínica psicoanalítica, y el arte en la vida misma, que cada quien quiera confrontarse con eso. No solo en el hacer del arte, en hacer arte, sino también en la cuestión de sentir, apreciar, vivir el arte. Para terminar, voy a rescatar una frase que me parece que condensa todo esto que vengo diciendo, que está en la página 59 del seminario, que dice, uno solo es responsable en la medida de su saber hacer. ¿Qué es el saber hacer?, se pregunta. Es el arte, el artificio. ¿Sí? Entonces, el arte, cuando ustedes lean el seminario 23,
implica el artificio, implica el saber hacer, que es lo que hace, lo que le da el estatuto al symptom. O sea, el symptom es ese cuarto elemento que nos permite leer los 3 registros de Lacan. Es como si yo les dijera, lo real que inventó Lacan es lo que le permitió leer a Freud de otra manera. Entonces, vuelvo al inicio. ¿Podemos hablar de un post-lacanismo? Y yo diría que eso existe en tanto se hace de la palabra de Lacan un sesgo donde se prioriza uno de los registros. Eso para la atención clínica, tanto como para lo institucional, político y teórico del psicoanálisis. Si alguno de los registros tiene cierta prioridad, entonces ahí vemos el poslacanismo. Porque hay algo de los 3 registros que con el nudo Borromeo se entiende perfectamente. Ninguno tiene prioridad sobre los otros. Y clínicamente, eso es importantísimo, porque, no sé, es poder volver a leer la cuestión de lo imaginario sin criticar a los post-freudianos como si eso fuera malo y no hay que tenerlo como registro. Ahí tenemos el cuerpo y tenemos un montón de problemáticas en lo imaginario. Es poder leer lo imaginario nuevamente en la clínica. Es no quedarnos solo con el sentido, no quedarnos solo con la palabra, no quedarnos solo con el otro, no quedarnos solos con la lógica de lo simbólico. Es generar también una lógica de lo que podría encontrarse con la angustia, con lo real. Entonces, ningún registro es más potente que el otro. El nudo Borromeo, de hecho, dice que cuando se toca uno de los registros, tiene consecuencias en los otros registros. O sea, es un procedimiento donde todo el tiempo los 3 registros deben ser tenidos en cuenta. Y el symptom es un concepto que hace esencialmente con los 3 registros. No es un concepto como el ego, por ejemplo, que hace con 2 registros, aunque tenga implicancia en el tercer registro. El symptom debe su hacer, su saber hacer, su forma artesanal de hacer, el artificio que genera el symptom, es un hacer con los 3 registros. Y por eso me parece importantísimo que entendamos que ese cuarto, que después tampoco va a ser retomado por Lacan, no va a ser continuado por Lacan, es un aparato de lectura de sus 3 registros. Y en ese punto es un cuarto que no tiene nada que ver con el cuarto que podía proponer Freud, y en ese punto hay una clínica distinta en Lacan que no tiene nada que ver con la clínica freudiana, pero sí tiene que ver con una clínica que sostiene la LAN, la musicalidad del lenguaje, la posibilidad que en un síntoma se vea lo plurívoco, la posibilidad de que un síntoma se exprese o se pueda leer, como les decía, en el tono, en el ritmo, en la estructura. O sea, nos amplía la escucha porque nos hace leer otra cosa en el cuerpo, otra cosa que la satisfacción, otra cosa que la satisfacción sustitutiva. Nos hace leer eso, más el ombligo, más los puntos traumáticos, nos hace leer un montón de cosas. Y me parece que la lectura de Lacan con respecto a este seminario es la lectura de una clínica que me parece muy innovadora, y que a la vez que va fundando esa clínica, o a la vez que va nombrando esa clínica, también, lo diría así, va pifiando con respecto a su decir de Joyce. O sea, hay una precipitación de Lacan a lo largo de este seminario sobre James Joyce, y a la vez que extrae ciertos pensamientos para consolidarlos en esto que él ya tenía, el nudo Borromeo, la Lang y demás, a la vez que va consolidando ese pensamiento que nos sirve para la clínica, a la vez también va habitando una contradicción que es pifiarla en el decir de un artista donde se lo diagnostica
por fuera de cualquier uso del consultorio. O sea, no le sirve absolutamente para nada a nadie. Pero sí sirve para generar un estatuto de poder en el psicoanálisis que se cree que puede decir sobre la salud o no salud psíquica de personas que no han tocado un consultorio. O sea, sí genera un procedimiento de poder donde va más allá de los consultorios y quiere leer en las realidades lo que va a buscar en la clínica. O sea, no se conforma con la clínica en los consultorios, va a buscar más allá. Y no está mal buscar más allá y ser interrogados por los distintos discursos. Lo que me parece que está mal, y lo digo así, como si fuera moralmente mal, es creerse que lo que uno va a buscar y encuentra no debe ser cuestionado. Y me parece que por eso he generado esta charla como un aparato de lectura, donde me pregunto si la deconstrucción del Joyce de Lacan sirve o no para la clínica. Yo mismo me estoy cuestionando en ese punto, si sirve o no para la clínica, si leer los textos sirve o no para la clínica, y qué tipo de Lacan estamos leyendo, si la estamos leyendo a la luz de una institución, si lo estamos leyendo a la luz de una política, si lo estamos leyendo a la luz de una singularidad, si nosotros podemos generar esa crítica, esa contradicción en las lecturas de Lacan, me parece que es por lo menos una pregunta para que nosotros, como cada uno de nosotros, cuando vayamos a atender clínicamente a nuestros pacientes, nos demos la posibilidad de que no haya una verdad dada, y que nos podamos encontrar con las distintas verdades que los pacientes soportan y hacer algo al respecto, sin tener que enchufarle lo que nosotros hayamos consolidado en una institución, en un congreso, en distintos lugares donde vamos recorriendo. Bueno, gracias.